Hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenido a Quiero Ser Santo, bienvenido a Palabra Santa, este canal que, bueno, como siempre decimos, nos permitimos hablar de algunos temas que no son muy comunes, pero que a mí en lo personal me llenan el corazón y para mí ya eso es suficiente. Este espacio que primero es para mí, en donde me permito hablar, profundizar y estudiar sobre esas cosas que son necesarias para todos. Eh, bueno, hoy vamos a hablar nuevamente a profundizar en otros numerales que todavía no hemos visto de esta encíclica, esta exhortación del Papa Francisco que se llama Gaudete et Exultate, y hoy vamos a tocar los numerales 32, 33 y 34. 34, perdón. Llevan como título estos numerales Más vivos, más humanos. Inicio con el numeral 32 de lleno para que no sea tan largo el programa de hoy. Dice el Santo Padre: no tengas miedo de la santidad. Y yo acá abro un paréntesis. No tengas miedo, miedo. El miedo. Cuando uno piensa en miedo, automáticamente piensa en parálisis, automáticamente piensa en esclavitud, en incapacidad de ser libre, en incapacidad de actuar con libertad ante determinada situación. Y muchas personas ven la santidad con miedo, ven la santidad con una mirada casi de horror, porque ser santo implica tener que renunciar a un montón de cosas que son apetitosas, que me encantan, que me gustan. ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor? Si... Para, para, para. ¿Mm? No es como lo pensás, no es como lo estás viendo. Quizás el mundo te ha formado de una manera, determinada manera, y te ha eh, metido ciertas ideas equivocadas de lo que significa ser santo, de lo que implica la santidad. Continúa el Santo Padre y seguimos profundizando. Dice: no te quitará fuerzas, vida o alegría. Esto que te estoy diciendo, ¿no? Dice el Santo Padre, no te va a quitar fuerzas. Al contrario, te va a llenar de fuerzas. No te va a quitar vida. No es que vas a tener que abandonarlo todo y vas a ser el triste del barrio, ¿no? El triste de la familia. No, 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 no. Tampoco te va a quitar la alegría. Todo lo contrario. Los santos son alegres, profundamente alegres. Diría, y me atrevería a decir, felices, muy felices. Dice el Santo Padre, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Vuelvo a abrir un paréntesis. Llegarás a ser lo que el Padre pensó. Siempre yo te voy hablando de que hay un creador y que ese creador creó algo o a alguien, ese alguien sos vos o soy yo, y nos creó con un propósito, con una misión, con un objetivo. Y Él sabe que en la medida en la que vos o yo descubramos y nos animemos a vivir ese objetivo, ese sentido, ese propósito o esa misión, seremos plenos, seremos felices. Y no solo eso, el Santo Padre dice, serás fiel a tu propio ser. O sea, ser fiel a mi propio ser. Mi ser fue creado para una determinada capacidad, cualidad, un propósito, un fin. En la medida en la que yo le permita a Dios y me permita a mí mismo vivir ese propósito, estaré siendo fiel a mi propio ser. Ahora dice, depender de Él, o sea, depender de Dios, nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros dependemos de nosotros mismos,
de nuestras propias esclavitudes, de nuestras propias pasiones desordenadas, de nuestras propias equivocadas visiones de la vida. Entonces, nosotros conducimos el barco, nosotros llevamos adelante nuestro timón, y en ese timón vamos virando a babor o estribor dependiendo de nuestro discernimiento. Y muchas veces ese discernimiento, está infectado por el mundo, en donde Dios a lo mejor no participó ni participa de la vida. Y el Santo Padre dice, a ver, si te animás, lo pongo en este plano, si te animás a liberar eso, ¿no? Es decir, a ver, Señor, vení. Este es el volante, este es el timón, para virar a babor o a estribor. Yo lo suelto, tómalo tú, Señor. Tú que me creaste, llévame ahí a donde me necesites, ahí a donde yo tenga que desarrollar ese don, desarrollar esas cualidades, llevar adelante ese propósito, esa misión para la que me has creado. Y dice, si le permitís esto, Él te va a liberar ¿de qué cosas? De esclavitudes. Y nos va a llevar a reconocer nuestra propia dignidad. Esto lo dice el Santo Padre, ya no es idea mía. Y ahora viene un ejemplo, dice, esto se refleja en Santa Josefina Bakhita. O sea, esta santa se animó a vivir esto que te estoy diciendo. Ahora, esta santa, ¿qué pasó con esta santa? ¿Quién fue esta santa? Y bueno, fue una santa que fue secuestrada y que fue vendida como esclava a la tierna edad de 7 años. Sufrió muchísimo en manos de amos crueles, pero llegó a comprender la profunda verdad de que Dios, y no el hombre, sino Dios, es el verdadero Señor de todo ser humano, de toda vida humana. Esta experiencia se transformó en una fuente de gran sabiduría para esta humilde hija de África. Siendo esclava, pensaba que el dueño de la vida era el hombre, ¿no? Y llegó a caer en la cuenta de que no, de que eso era una mirada equivocada. El dueño del hombre, el dueño de toda vida, es el Señor, es Dios. Él es el verdadero dueño. Vivir esta experiencia termina transformándonos en una fuente de profunda sabiduría. Darle la capacidad de que Dios sea Dios en nuestra vida, de que Él ocupe el lugar que tiene que ocupar. Comprender que dándole toda potestad a Dios por sobre nuestra vida, nos hace libres, no esclavos. Hay mucha gente que cree que por ceder esto hacia Dios y le doy esta parte y le cedo esta otra parte, me estoy volviendo esclavo de Dios. No, te estás volviendo libre, te estás liberando de aquellas esclavitudes a las que vivís atado por no ceder la conducción de tu vida al que sabe, al Creador, a aquel que te pensó, aquel que te diseñó, aquel que te forjó como un escultor que te hizo, te creó, te modeló. Él sabe a dónde vos vas a vivir mejor tu vida, esa misión, ese propósito para el que fuiste creado. No vos. Nosotros tenemos un discernimiento un poco, muchas veces desvirtuado, distorsionado de esa mirada verdadera, profunda, sabia, infinita de Dios. Dice el Santo Padre en el numeral 33, en la medida en que se santifica,
escucha esto, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. O sea, a ver, si vos le permitís a Dios que te santifique, y si a la misma vez vos te abrís con docilidad y te permitís vivir ese propósito para el que fuiste creado, porque vos fuiste creado para algo concreto. Dios te pensó para, para mostrar el evangelio de su Hijo a través tuyo, y eso que Dios va a decir a través tuyo, lo decíamos en programas pasados, no lo va a decir Dios a través de otra persona, solo lo va a decir a través tuyo. O sea, vos vas a ser una persona fecunda en la medida en la que le permitas a Dios que se manifieste en tu vida, en la medida en la que le permitas a Dios que conduzca tu vida, en la medida en la que te dejes conducir, te dejes santificar. Y ahora dice el Santo Padre, los obispos de África Occidental nos enseñaron, estamos siendo llamados en el espíritu de la nueva evangelización a ser evangelizados y a evangelizar a través del empoderamiento de todos los bautizados, para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo donde quiera que os encontráis. A ver, vos, Teresa, Juana, Laura, Marta, ¿cómo te llamas? Vos, Pablo, Francisco, Roberto, Ricardo, Julio, Franco, ¿cómo te llamas? Vos estás llamado a ser evangelizado, primero a ser formado, a ser instruido, y después a evangelizar a otros. Ese es el llamado. Pero eso se asume en la libertad, en tu libertad, en la libertad de los hijos de Dios, y en la medida en la que vos le permitas a Dios en tu libertad que Él se manifieste en tu vida, ahí a donde te envíe, ahí a donde te haya pensado, ahí a donde te haya mandado, ahí en ese propósito que Él pensó para vos, vas a terminar siendo ¿qué cosa? Dice el Santo Padre, sal de la tierra y luz del mundo. El objetivo es ese, que vos puedas iluminar a través de tu vida, de tus actos concretos, de tu ejemplo, de tu testimonio de vida, puedas iluminar en un mundo oscuro, en un mundo lleno de tiniebla y de error. Dios quiere que vos seas luz para otros, que seas sal para el sinsabor del mundo, que seas, me atrevo a decir, pescador de hombres, que puedas tirar la red y que esa red que tires sea fecunda y que termine atrapando y trayendo a nuevas personas, a nuevos hombres, a vivir esa misma experiencia que vivís vos, la del poder ser fiel a tu propio ser. Esto que decía el Santo Padre al inicio, que me parece maravilloso, ¿no? Que nosotros podamos terminar siendo, en definitiva, lo que el Padre pensó cuando me creó. Eso es ser fiel a tu propio ser. No viviendo como me parece, como me gusta, como yo creo que tendría que ser, siendo yo el dueño de mi vida, siendo yo el que lleva las riendas de mi vida, el que conduce el barco de mi vida, y yo tengo el timón y no se lo cedo a nadie, y para mí hay que doblar para allá, y para mí hay que venir para acá, y que si vamos a estribor o que si vamos a babor, yo soy el que tengo el control. Quien vive así nunca va a ser sal de la tierra ni luz del mundo. Nunca va a terminar siendo fiel a su propio ser, porque no le va a permitir jamás, jamás a Dios Padre, jamás le va a permitir a Dios Padre ser aquello que Dios Padre pensó cuando me creó. Ahora, quien sé de todo, automáticamente se despoja de todo para poner en el centro de su vida a Dios, para permitirle a Dios
que comande su vida, para permitirle a Dios que guíe su vida, pero no que guíe con limitaciones. Señor, hasta acá, esto te lo permito, esto no. No, en la libertad extrema, esa persona llegará a vivir esa experiencia profundísima, profundísima de ser lo que el Padre pensó cuando me creó. O sea, aquel que me pensó para ser pleno, aquel que me soñó para ser feliz, aquel que me soñó, me pensó, me imaginó, me forjó, me formó, me diseñó, me esculpió, me talló, no sé, ponerle el sinónimo que quiera. Aquella persona me creó para que yo sea infinitamente pleno y feliz. Y Él todo lo hizo para que yo sea feliz. Y esa felicidad se vive únicamente en la fidelidad a mi propio ser. ¿Y eso cómo se logra, Franco? Asumiendo nuestros roles, asumiendo el llamado, asumiendo la misión, asumiendo ese propósito para el que fuiste creado. Punto. Dejando de ir contracorriente para las cosas de Dios. Vamos siempre a favor del mundo y muchas veces a favor de nuestros malos deseos, inclinaciones desordenadas, ¿no? Pero para lo que es de Dios, contracorriente. Ahí nadamos contracorriente. No le permitimos nada. Bueno, en la medida en la que le permitamos a Dios que Él se manifiesta en nuestra vida, asumiremos eso, ¿no? Que es el rol, o mejor dicho, los roles para poder iluminar a los demás, para poder ser luz en el mundo y poder ser sal en la tierra, o sal de la tierra. Número 34 para finalizar, dice: no tengas miedo de apuntar más alto. No tengas miedo de dejarte amar y de dejarte liberar por Dios. Fíjate vos lo que dice el Santo Padre. A ver, no tengas miedo de apuntar más alto. No tengas miedo de dejarte amar. ¿Qué problema el del mundo de hoy que no se deja amar por Dios? Y el Santo Padre termina diciendo: déjate liberar por Dios. ¿Pero y de qué me tengo que liberar? De toda esclavitud, hermano, hermana. ¿Cuánta esclavitud que hay ahí? Ahí afuera, ahí en tu vida. ¿Cuánta esclavitud de vicios, de perezas, de desórdenes, de actitudes? ¿Cuántas cosas que te tienen atado, maniatado, enceguecido, que no te dejan ver? Y el Santo Padre dice: déjate amar, déjate liberar por Dios. No tengas miedo, no tengas miedo. Él te creó, Él te pensó, Él te formó, Él te imaginó desde toda la eternidad. Uno, si pudiera comprender esa dimensión, decir: cuando Dios estaba creando el mundo, ya me había pensado para este momento de la historia. Ya me había pensado, y no solo me había pensado, sino que ya había separado su propósito, su misión, que iba a ejercer en mí y conmigo. Yo tengo una misión, un propósito de Dios que se tiene que llevar, se tiene que manifestar en mi vida, y ese propósito es único, no lo puede hacer otra persona, porque yo soy único para Dios y no lo puede hacer otra persona. Solo yo, no hay otra persona que pueda llevar. Ay, pero Franco, qué soberbio. No, es real, lo leíamos en programas pasados de esta misma encíclica. Dios tiene algo que decirle al mundo, decía el Santo Padre, y eso que le tiene que decir al mundo lo va a decir a través tuyo. Pero
eso que le va a decir a través tuyo, no lo va a decir a través de otra persona. Esa porción del Evangelio que le va a contar al mundo, la va a decir a través tuyo. Con esta realidad que Él pensó, que Él creó, que Él diseñó en tu vida. Por eso dice el Santo Padre, no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Qué problema, ¿no? Cuando le ponemos condiciones a Dios. Cuando está bien, vos me vas a guiar, pero pará, sentate y al lado. A ver, vamos en el auto, ¿no? Vamos en mi auto. O en la barca, vamos a ir con la barca, ¿no? Yo tengo el timón, yo voy a girar o a virar a estribor o a babor. Pero, ¿vos me querés guiar, Espíritu Santo? ¿Seguro que me va a guiar? Bueno, dale, yo te dejo, pero sentate ahí al lado, yo conduzco. Muchos de nosotros vivimos así. Y por eso somos profundamente infelices. Vivimos la infelicidad, el vacío, la tristeza. Por eso vivimos en un mundo que vive cada día más preso, esclavo de las esclavitudes de la tristeza. Vivimos un mundo que es profundamente triste, aunque diga y aparente todo lo contrario. Triste. Un mundo que vive esclavo de sus propias ideas. Y si está mal lo que yo estoy diciendo, ponete a ver. Date una vuelta por lo que significa, por ejemplo, ideología de género, que para muchos es la verdad de nuestro tiempo. Date una vuelta por las ideas del relativismo. Y ponete a pensar lo que significa esta ideología del relativismo. Y así, ¿cuántas que podríamos pensar? Eso es esclavitud. Ahora, dejarse conducir por el Espíritu Santo, dejarse guiar por el Espíritu Santo, es decir, para. No, a ver, estoy en esta barca, pero claro, vos formaste el mar, lo pensaste, no solo lo formaste, sino que lo pensaste, y no solo eso, o sea, te obedece. Y la barca en la que yo navego, el timón, también lo creaste vos. Entonces, estamos navegando en un mar que te obedece, que creaste vos, y en una barca que creaste vos, y que si te obedece, ¡bingo! O sea, no habrá manera de encontrar ningún tipo de barrera. O sea, navegaremos en la profundidad de mar adentro, ¿no? En la tranquilidad y la certeza de que conduce aquel que conoce todo. Aquel que conoce todo. Aquel que hizo ese mar por el cual estoy navegando. Que se llama vida. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Y dice el Santo Padre, la santidad, escucha esto, la santidad no te hace menos humano. Pues este es otro peligro, ¿no? Y otro miedo, de esos miedos que decíamos al principio que paralizan. Que hay gente que tiene miedo de abordar esta idea, porque se presenta así primero como una idea, pero que en realidad es un don gratuito de Dios, ¿no? Que es esto de ser santo. Hay gente que no se anima a vivir esa experiencia porque muchas veces por el qué dirán. Por el qué dirán. Y por cuántas y tantas otras cosas, ¿no? Pero la santidad, a ver, no te hace menos humano. Y dice el Santo Padre, la santidad es el encuentro, escucha, de tu debilidad con la fuerza de la gracia. O sea, si pudiéramos comprender esta expresión que acaba de decir el Santo Padre, no necesitaríamos nada más para abrazar y aceptar de común acuerdo y en total libertad, quiero ser santo, Señor, conducí mi vida.
No te voy a poner ningún pero, conducí mi vida, conducíla toda. Repito, la santidad no te hace menos humano, al contrario, te humaniza. ¿Eh? El ser humano es ser semejante a Dios, vivir esa imagen y semejanza de Dios. Cada vez que nos apartamos de Dios a través del pecado y de tantas otras cosas, perdemos esa imagen y semejanza de Dios, y dejamos de ser humanos. Por eso dice el Santo Padre, ojo, la santidad no te hace menos humano, al contrario, ¿eh? Te devuelve, y esto lo digo yo, te devuelve esa humanidad que forma parte de esa unión indisoluble, mientras uno vive de cuerpo, alma y espíritu, en donde todo goza de equilibrio. Cuando perdemos esa imagen y semejanza con Dios, esa humanidad, nos transformamos en criaturas prácticamente animales, ¿no? Que tenemos hasta comportamientos animales. Volvemos a las ideologías, empezamos a atentar contra nosotros mismos, contra la vida. Eutanasia, eugenesia, aborto. ¿Cuántas cosas? Podríamos seguir hablando, ¿no? La santidad no te hace menos humano. Todo lo contrario. Dice, es tu debilidad, el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, dice el Santo Padre, como decía León Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. ¡Wow! A mis chicos de catequesis todos los años les repito lo mismo, y si hay alguno viendo este programa de hoy, no me va a dejar mentir, puede comentar. Siempre empiezo la primera clase del año diciendo y explicando cuál es el propósito de la vida de todo ser humano. Hay un único propósito, una sola cosa para la cual fuiste creado, y una sola cosa que si la lográs, listo, no necesitas otra cosa. Y siempre le digo, la única empresa que vale la pena en tu vida, en la que si te pones a trabajar y le pones todo tu empeño y toda tu vida, no te vas a arrepentir nunca, es la empresa de poder llegar a ser santo, aceptar ese don gratuito de Dios, que es un don que Dios da a todo ser humano. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La santidad. Va a decir en otra parte, sean santos como yo soy santo. Esto lo digo de memoria porque se lo repito siempre a mis chicos. Y es lo que dice el Santo Padre en el cierre de este numeral 34, ¿no? Como decía León Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Por ende, ¿cuál es la alegría? La santidad. ¿Cuál es el mejor objetivo alcanzado? La santidad. Lo demás es pasajero, secundario. Si está o no está, da lo mismo. Pero ser santos, eso sí que es verdaderamente importante. Bueno, 29 minutos. No me voy a extender más. Hoy voy a ser prudente. Así que espero que te haya servido. La verdad que a mí me ha servido mucho. A mí me edifica profundamente poder compartir con ustedes estas enseñanzas del Santo Padre que yo tan solo leo y comparto con ustedes. Bueno, próximo lunes nos volvemos a encontrar aquí en Palabra Santa, en este tu programa, que espero que así lo sea, ¿no? Que se llama Quiero ser santo. No sé vos, pero yo sí
sí, 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 en lo profundo de mi ser lo vuelvo a gritar. Señor, quiero ser santo. Chao.